Muy buenos días, niños y niñas. Vamos a empezar el día de hoy con la clase del curso de Cívica sobre las 7 maravillas del mundo antiguo. Quiero que te acuerdes que habíamos hablado de esto en nuestra unidad separada. Hoy veremos la diferencia entre estas 7 maravillas y las actuales que compartimos también en nuestra clase de la semana pasada. Date cuenta que las 7 maravillas del mundo antiguo, como te dije, o también llamadas las 7 maravillas antiguas del mundo, ¿ya? O del mundo nada más, eran un conjunto de obras que hicieron los seres humanos, pero muchos de ellos relacionados con la época helenística. Estamos hablando de la época de creación del ser humano o monumentos de las primeras culturas. De todas ellas, solo la Gran Pirámide es la que pertenece o sigue aún de pie. Entonces, recuerda que una de las razones para renovar las 7 nuevas maravillas del mundo, las nuevas maravillas del mundo moderno, como le llaman, no es tanto por la época, porque en el futuro vamos a tener una nueva edad moderna y vamos a ser nosotros una edad tal vez pasada, ¿no? Y la contemporánea va a ser otra, ¿me entiendes? Entonces el tiempo va a ir evolucionando. Pero estas maravillas, que eran las del mundo antiguo, las primeras 7 maravillas, si lo podemos decir así, ya no existen en su totalidad. Todas han sido destruidas con el paso del tiempo. Acá teníamos las pirámides de Gizeh, los jardines colgantes de Babilonia, el templo de Artemisa en Efeso, la estatua de Zeus, el mausoleo de Helicarnaso, el faro de Alejandría y el coloso de Rodas. Justo dejamos tareas sobre ese tema. Entonces, de las pirámides de Gizeh podemos decir claramente que son las más antiguas y de las que ahora sigue aún parada de las 7 maravillas del mundo. Eran tres, en la actualidad solo queda una, así que tampoco podremos decir que está completa. Esto fue hecho por la cultura egipcia, quienes empezaron la construcción de estas pirámides hace muchísimo tiempo, en el Imperio Antiguo de Egipto. Incluso decimos que datan o que tienen una edad de 5.000 años aproximadamente. En las pirámides de Gizeh, en Egipto, la más antigua que se conoce es la famosa pirámide en forma de escalón de Saqqara, que es la tumba del faraón Djoser. Quiere decir que esta pirámide del año 2750 a.C., que tiene aproximadamente ya unos 4.800 años de antigüedad, eh, es de las pocas que queda. ¿Y por qué nos llama la atención? Debido a que si eran tumbas de reyes, el faraón Djoser no era uno de los más antiguos. Quiere decir que habían pirámides o tumbas más antiguas. El arquitecto inventor de la pirámide, ese famoso gran visir, famoso sabio Imhotep. Después de este creador, los egipcios continuaron sus modelos en todo el imperio y mayormente eran sepulcros subterráneos, tumbas de los grandes reyes. Eso es lo que se ha comprobado con los estudios. Pero muchas veces, te vuelvo a repetir, estas pirámides han ido desapareciendo con el tiempo o han sido saqueadas. Entonces, no podemos datar, ¿no? Además, ya solamente queda una de las tres famosas que había. Entonces, es necesario cambiarlas. Por eso la renovación de las maravillas. Si hablamos de la pirámide en su tamaño, la base es de 230 metros, de una altura de 146 metros de altura, con 137 metros aproximadamente de la angulación del lateral de cada cara de la pirámide. El volumen es de 2.592.968 metros cúbicos de volumen, es inmensa, y la altitud de 40 metros sobre el cual se ve el famoso Valle de Giza, por eso le ponen ese nombre. ¿Cuánto se demoró en construir? Aproximadamente 30 años cada pirámide. Luego viene una de las más hermosas maravillas del mundo antiguo, que a mi parecer, lamentablemente ya no existe, que son los jardines colgantes de Babilonia, que probablemente no colgaban, sino que como estaban llenos de flores, ¿no? Parecía que estuvieran flotando y estaban suspendidos con cables y cuerdas mayormente. El nombre proviene de la traducción incorrecta, lamentablemente, de crematos, que significa el latín pensilis, que significa colgante, pero en realidad el término sería los jardines sobresalientes, porque eso significa. Tiene una especie de famosas terrazas o balcones, es lo que llamaba la atención. Estas imágenes que tenemos son netamente cuadros, cuadros y pinturas. Fueron construidos en el año 505, 605 a.C., hasta solamente sobrevivieron 100 años, hasta el año 562 a.C., ubicados en Babilonia, en la actual ciudad de Irak, y sobrevivieron no más allá de 126 años antes de Cristo, porque Babilonia, la ciudad, fue destruida. Por lo tanto, también se destruyeron esos hermosos palacios o jardines. El siguiente sí está todavía de pie en cierta parte, que es el famoso templo de Artemisa. Tiene gran dimensión, es hermosa en la arquitectura, ubicada en la ciudad de Efeso, en Turquía, que se dedica en honor a la famosa diosa de la casa, Artemisa. La construcción
Fue hecha por el rey Creso de Lidia y duró 120 años en poder construirse. Fue destruido, lamentablemente, a raíz de un incendio en el año 356 a.C. Entonces, otra gran maravilla que existía, ¿no? Y que te expliqué, que esas maravillas estaban no porque quedaban evidencia de ellas, sino porque estaban en un libro que explicaba sobre las 7 maravillas del mundo, así le llamaba. Templo de Artemisa, igual que otras maravillas, no fue incluida en la actualidad en la nueva lista, ya que no se encuentra, ¿no? Y además, todavía solamente quedan restos de ellas. Mayormente la podemos ver o la vimos o tenemos evidencia de ella gracias al señor Alejandro Magno, un gran rey de la época, quien registró muchos libros o muchos escritos donde señalaba la importancia de este famoso templo en honor a la diosa Artemisa. Luego tenemos la estatua de Zeus en Olimpia. Esta estatua de Zeus en Olimpia fue creada por el famoso escultor clásico Fidias en el año 432 a.C., que actualmente se conoce como la ciudad de Grecia. Esta estatua ocupaba todo el tamaño del templo construido. Mayormente, fuentes señalan que medía 12 metros y que ahí estaba Zeus. No podemos comprobarlo por qué. Según Pausina, Zeus aparecía sentado en el trono, con el torso desnudo, ¿ya? La cabeza tenía una corona de olivo y mirada hacia abajo siempre para esperar las confesiones de la gente. El manto estaba adornado de lirios, justamente, y sandalias de oro. Las reproducciones que tenemos de este Zeus de Olimpia lo podemos ver solamente en monedas, conmemorativas o acuñadas en la época del famoso emperador Adriano. Actualmente ya no existe esta estatua de Zeus. El mausoleo de Halicarnaso, justamente el mausoleo era una tumba monumental inmensa, hecha en mármol. El mármol, profesor, ¿qué cosa es? Tú has ido al cementerio, has visto que hay unas especie de estatuas, pero de un color así liso, parecida a la cerámica, a la mayólica. Eso es el famoso mármol, muy caro, por si acaso. El rey de Caria, Halicarnaso, justamente se le construyó el mausoleo, la tumba para el rey Mausolo. La construcción pudo haber comenzado durante el Mausolo y más o menos demoró unos 3 años en hacerse. Justamente después del fallecimiento de la reina Artemisia, se logra esta famosa tumba mausoleo de Halicarnaso. La estructura era rectangular de 30 por 40, 117 columnas, 2 hileras construidas en un techo en forma de pirámide escalonada, y sobre ellos una efigie del rey y la reina. Más o menos 50 metros de altura tenía esta tumba. Durante el siglo XIV la demolieron. Esta época se encontraba una serie de túneles debajo de la construcción que mostraba las tumbas que había de esos reyes en esa época. La estatua que estaba en la parte superior de la tumba es la única que se salvó y se puede ver en el Museo Británico de Londres. El resto fue destruido. Tenemos también el Faro de Alejandría, que es justo lo que te comentaba, que mira la imagen, es de un cuadro también. Era una torre construida en el siglo III, entre el año 285 a 247 a.C., en la famosa isla de Paros, en Alejandría. Esto servía como punto de referencia para los viajeros. Su altura de 115 metros, 150 metros, lo cual es grandísimo, es inmensa, mostraba lo que era la parte más alta en todo el siglo, o todos los siglos, para que se puedan guiar justamente las embarcaciones. También está destruida. El Coloso de Rodas, que justamente fue una gigantesca estatua del dios Helios, el dios de los cielos, en Grecia, en el siglo III, el escultor Cares de Lindos lo hace, y se conoce sobre el tema por antiguos escritos, justamente de Polibio, Estrabón y Plinio, que eran cronistas de la época. Nombraron que durante la época del famoso rey Constantino VII, se llega justamente el Coloso de Rodas a terminar de construir. Una placa de bronce sobre el armazón de hierro representaba parte de la estatua y formaba lo que era el dios del sol, el dios Helios. Justamente ese es el dios que representaba. El tamaño, 32 metros, una altura y un peso de 70 toneladas aproximadamente, una estatua parecida a la Estatua de la Libertad de Estados Unidos, aunque descansaba no en una altura de las aguas como la Libertad,
pero sí sobre dos bases elevadas. Actualmente tampoco ya se encuentra el famoso Coloso de Rodas. Bueno, esto nos llevó justamente a que sean destruidas, nos llevó a poder ver o buscar, ¿no? Restos que queden actuales para que la gente del mundo pueda ver. Y eso nos lleva justamente a poder ver las nuevas maravillas del mundo, ¿no? Las 7 maravillas elegidas actualmente. A ver. Las nuevas maravillas del mundo, profesor, lo vimos la vez pasada, ¿no? Fueron justamente de esta forma. Fueron 7 maravillas del mundo, o las 7 maravillas del mundo moderno llamadas, se realizó mediante un concurso. Ya no un escrito antiguo, ¿no? Que mostraba las grandes obras del mundo que teníamos, que habían quedado de la gran biblioteca, y fue de generación en generación por los reyes, sino que se le preguntó a las personas y a expertos. Se hizo un concurso internacional inspirado en la lista de 7 maravillas del mundo antiguo. Esto lo hizo el suizo Bernard Weber, fundador de la empresa suiza New Open World Corporation, donde organiza el famoso evento. En este evento, justamente, se eligieron 7 candidatas a una larga lista que había de maravillas o de restos arqueológicos en todo el mundo. La corporación convocante incrementó el pedido aún más ahí, ya que le pidió a los mismos países que organicen votaciones de la gente y que también hagan propaganda para que mediante el uso de los mensajes, ¿no? Y el internet que recién estaba en sus pininos, recién estaba creciendo en esa época, comenzar a mencionar justamente, y después de los últimos meses, donde participaron 20 candidatos, se logró una gran votación. El pueblo votó por los lugares, no solamente hermosos, porque todos podrían ser una maravilla. El Perú tiene es parte de una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, pero Perú también tiene parte de las maravillas naturales e históricas y monumentales. La verdad es que nuestro país solo podría tener 7 maravillas bien en todo el mundo, sin ninguna necesidad, y se puede viajar y conocer más aún. Lamentablemente, como te digo, para este ganador, aparte de ser una maravilla monumental, tenía que mostrar un avance económico, un avance político, políticas de gobierno, políticas de seguridad y protección del medio ambiente y cantidad de turistas que reciban al año. Eso es lo que lo hacía una de las maravillas del mundo. Los finalistas fueron el templo de Kukulcán de Chichén Itzá en Yucatán, en la Ciudad de México, la Acrópolis de Atenas, en Grecia, Atenas, la Alhambra de Granada, en España, el Angkor Siem Reap en Camboya, los castillos de Neuschwanstein, en Baviera, en Alemania, el Coliseo Romano en Italia, a pesar que no está completo, está en una parte destruida, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Estatua de la Libertad de New York, en Estados Unidos, la Gran Muralla China, en China, el Kyushu-dera en Kioto, Japón, el Machu Picchu de Cusco, Perú, ahí está, el Moasis de la isla de Pascua en Chile, ahí está, la ópera de Sydney, en Sydney de Australia, Sydney, se lo vas a ver en varias películas, la ciudad de Petra en Jordania, San Basilio, Kremlin en Moscú, Santa Sofía en Estambul en Turquía, Stonehenge Amerus en Reino Unido, que es una de las, a mi parecer, si hablamos de maravillas del mundo, Stonehenge no debe ser una maravilla del mundo moderno, sino debe ser una maravilla del mundo antiguo y de las pocas que queda hasta ahora. Muestran el avance de la cultura, no solamente de una cultura antigua, sino una cultura muy milenaria y muy basada en las primeras etapas de la historia, para mí. El Taj Mahal en la India, el Tambucco en Malí, o la Torre Eiffel en París, Francia. ¿Por qué no? Justamente, otras candidatas también fueron la Catedral de Aquisgrán en Alemania, la Sagrada Familia de Barcelona en España, el Palacio de Parques de Versalles en Francia, la Torre de Pisa en Italia, Teotihuacán en México, hay 2 candidatas, Mezquita Catedral de Córdoba en España, el Palacio de Ducal en Venecia, en Italia, la Mezquita Azul de Estambul en Turquía, el Palacio de Potala en Tíbet, la ciudad histórica de Sanam en Yemen, el edificio Empire State, el famoso edificio del reloj inmenso en que se ha hecho un montón de películas de Hollywood, ¿no? En Estados Unidos. El puente del Golden Gate en Estados Unidos, también ese puente lo has visto bastante, ¿no? Que atraviesan los carros ahí en las películas. Y la Catedral de Sal en Colombia. ¿Por qué no? Hay tantas maravillas, más de 7, pero las más votadas, con mayor ingreso económico, con mayor cantidad de turistas y que aporte culturalmente, históricamente y turísticamente, paisajísticamente, y que vincule la naturaleza con el avance tecnológico de las culturas de los seres humanos, esas 2 juntas es la que fueron seleccionadas.
Por eso es que vamos a ver el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Tú dirás, profesor, en el cerro de mi barrio hay un Cristo también parado así con sus manos arriba y en Chorrillos también. ¿Por qué ese no ganó? Porque es el avance y representatividad de una cultura, el avance económico y el atractivo turístico. Ese Cristo es visitado por mucho más gente que los que tenemos nosotros acá. Así que eso hay que entender bien. Vamos a ver entonces quiénes fueron los ganadores. Eso ya lo vimos la vez pasada. Fue, para empezar, en México, Chichén Itzá, en Yucatán, el Coliseo de Roma, el Cristo Redentor de Río de Janeiro, y la ganadora y la primera que salió en la lista, justamente la Gran Muralla China, en China. Machu Picchu, en Cusco, Perú, Petra, en Jordán, el Palacio de Petra, y el Taj Mahal, en la India. Los 7 actuales ganadores que te deberías aprender, porque por cultura, y Dios quiera que ya como un profesional puedas viajar, llegues a esas 7 maravillas del mundo. La Río de Janeiro está muy cerca y Yucatán en México tampoco está tan lejos que digamos. Cusco, oye, hay que ir, vamos, que pase esta pandemia, juntemos nuestro dinero, vamos, conoce Cusco, conoce Machu Picchu, que no está en Cusco netamente, de Cusco tienes que viajar hacia Machu Picchu, es un viaje aparte también. Pero bueno, estas son las 7 maravillas del mundo moderno, que las vamos a ver en el Zoom, ¿te parece? Esto lo vamos a ver en el Zoom en un par de horas, ya que también lo hemos visto en las clases pasadas. Entonces, nos vemos entonces en un par de horas en el Zoom. Ya, no te olvides de conectarte, espero que se haya entendido bien la clase. Nos vemos y repasa, ve el video una, 2 veces y para comenzar con la separada con gran tranquilidad a la hora de nuestra clase en un par de horas. Cuídate, ten un buen día, nos vemos. Chao.